Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a checar el tema que nos corresponde, que es acerca del control de la conducta. Ya hemos revisado algunos antecedentes, algunas situaciones que nos competen para diseñar nuestro programa de modificación. Esto nos va a ayudar a aclarar algunas situaciones y, más allá de ello, pues a llevar a cabo una modificación adecuada, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que son los mecanismos de control de la conducta, que son esenciales para poder realizar una modificación adecuada. Como se ha dicho, uno de los objetivos de la etiología es estudiar los mecanismos de control de la conducta, es decir, los factores que son responsables del inicio y finalización de una determinada pauta de comportamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, analizar cuáles son los factores, cuáles son los indicadores que nosotros tenemos como profesionales de la conducta para poder modificar dicho comportamiento, dicha conducta. Estudiar el control de esta conducta supondría en realidad responder a dos preguntas. Número 1. ¿Por qué algunos animales realizan la conducta más frecuentemente que otros? Y número 2, ¿por qué la conducta es más frecuente en algunas circunstancias que en otras? Bueno, aquí vamos a hacer una analogía, como lo están observando, con los animales. ¿Cómo es que se modifican, cómo es que manifiestan esa conducta respecto de algunas situaciones, algunos elementos? Entonces, la primera pregunta hace referencia a los factores propios, es decir, factores internos que modifican la probabilidad de manifestación de la conducta, ¿sí? Hemos visto, hemos revisado, hemos notado que las personas cambian su forma de actuar dependiendo de algunas situaciones internas, ¿sí? Como pueden ser la personalidad, el temperamento, el carácter, el estado de ánimo, que es muy importante, ¿no? Vamos a la analogía de los animales. ¿Qué pasa cuando un animal se siente amenazado territorialmente, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace? Se pone en modo defensivo, agresivo. ¿Cómo es que actúa este sujeto, este ser, ¿no? Al responder a esta pregunta, observaríamos que los animales no castrados realizan la conducta más frecuentemente que los que sí están castrados, hablando sexualmente, ¿no? Y que en el caso de las hembras, la conducta es más frecuente durante el estro, es decir, durante la época de celo, ¿sí? Además, la conducta se manifiesta solo en animales que han alcanzado la madurez sexual y, en general, más frecuente en machos que en hembras. Entonces, aquí revisamos todo un ejemplo que nos muestra cómo es que la situación interna, el elemento base que son las hormonas, toda la parte de la madurez sexual del animal, hace que manifieste o no cierto tipo de conductas, que lo haga más frecuente, que no lo haga, que se modifique o que no se pueda modificar, ¿sí? Entonces, entendiendo que este tipo de situaciones, que muchas de las ocasiones los sujetos no pueden controlar debido a que son internos, debido a que, por ejemplo, respecto a las emociones, no tenemos una guía de cómo podemos estarnos moviendo o centrando bien en la situación en la que estamos trabajando. Por ello es que puede o no rescatar algunos elementos inconscientes, ¿no? que debe estar manejando. Todo esto nos permitirá plantear la hipótesis de que tanto los andrógenos como los estrógenos facilitan la manifestación de la conducta, y que el marcaje territorial, por ejemplo, es probablemente una conducta sexualmente dimórfica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que estábamos planteando, que situaciones internas que tienen que ver con elementos de la personalidad, elementos sexuales, elementos del estado de ánimo,
van a modificar esa conducta o no, ¿sí? Siempre y cuando tengan conciencia de lo que está pasando dichos sujetos. Por ejemplo, en la imagen tenemos a un niño que está haciendo berrinche y en la otra imagen estamos viendo a una persona que parece ser que es la mamá, a quien no le está tomando ningún tipo de atención a esta conducta. Por ello, el niño pues puede o no dejar de hacer berrinche, ¿sí? Que tiene que ver con cómo ha sido creado el niño, cómo se encuentra ahorita triste, enojado, decepcionado, frustrado, etc. Y cómo es que se encuentra la persona que no le está poniendo atención, ¿sí? Se encuentra calmada, se encuentra centrada en lo que está haciendo, es consciente de que lo que está presentando el niño es pasajero y que no va a pasar de ahí. Entonces puede o no manifestar una conducta de rechazo o aceptación de la manifestación del otro a partir de lo que él sienta o de lo que esta persona sienta que es correcto, ¿sale? La segunda pregunta se refiere a los factores externos que controlan la conducta, ¿sí? Entonces nos dice que hemos revisado la parte de los factores internos, donde vemos que el niño pudiera estar haciendo berrinche porque su cuerpo se lo dice, porque su personalidad, su carácter, de nuevo, sus emociones le están diciendo que actúe de esa manera. Sin embargo, también nos dice que existen factores externos que modifican o que pueden presentar a la hora de la manifestación de la conducta, ¿no? Que la controlan, ¿sí? Al responder a la segunda pregunta, observaríamos que la conducta es especialmente frecuente después de que, por ejemplo, el animal olfatee la orina de otro gato, hablando en términos del ejemplo del marcaje territorial, ¿no? De cómo marcan el territorio los animales. Esto nos permitirá plantear la hipótesis de que los estímulos olfativos, y muy particularmente el olor de otros gatos, de otros animales, son importantes en el control de la conducta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un grupo de sujetos, un grupo de personas del sexo masculino observan que se va acercando una chica guapa, ¿no? Que tiene características que le son atractivas a este grupo de sujetos? Bueno, comenzamos a observar cómo algunos sujetos comienzan a erguirse, comienzan a revisarse que todo esté perfecto. Algunos otros comienzan a levantar la voz, comienzan a actuar de manera diferente. ¿Para qué? Bueno, la chica pasa a ser un elemento externo que está modificando la conducta de este grupo de sujetos, donde estos quieren ver quién de ellos le es más atractivo a ella, ¿sí? Por otro lado, de manera interna, pues está moviéndose alguna hormona, alguna sustancia química que le está haciendo comportarse también de diferente manera. Entonces es importante analizar, revisar cuál es el punto clave de esto, ¿sí? Dentro de mi diseño de modificación, dentro de mi programa, ¿qué es lo que yo voy a estar revisando? Los factores internos, los factores externos, ambos, o saber diferenciar entre cada uno de ellos, ¿sí? Conclusiones. Bueno, hemos estado revisando algunas pautas del control de la conducta, o de los mecanismos que controlan la conducta, para poder complementar nuestro diseño, para poder complementar todos aquellos registros, todas aquellas anotaciones que hemos estado revisando en clase. Y nos dice ahí, todas las conductas son el resultado de factores internos y externos. Eso nos queda súper claro, ¿no? Que existen elementos que van a estar ahí influyendo en cada una del comportamiento, de las pautas que nosotros presentamos. Los cambios en la concentración plasmática de hormonas constituyen un ejemplo particularmente importante y bien estudiado de factor
interno, ¿sí? Como ya lo vimos, todo lo que pasa de manera interna pues influye en lo que vamos a realizar. Finalmente, los factores externos son estímulos sensoriales. Por tanto, para comprender el control de la conducta es necesario conocer qué tipo de estímulos sensoriales pueden ser captados por el sujeto, en este caso por el animal, ¿vale? Entonces estamos revisando que las características de los factores internos y externos son esenciales para poder trabajar dicha modificación. El estudio de los mecanismos de control permite predecir la probabilidad de que el animal o el sujeto muestre una determinada conducta, pero raramente permite saber con certeza si el animal o el sujeto la mostrará o no. ¿Sí? Existe nada más la probabilidad de que se llegue a presentar, pero aún así no existe una certeza del 100% de que lo haga, ¿no? Podemos predecir ciertos movimientos, ciertas pautas de comportamiento, pero no podemos predecir en su totalidad que realmente va a ocurrir, ¿sí? Como comúnmente lo llaman ver el futuro, etc. El estudio de la conducta no es una ciencia exacta, como lo estábamos comentando, y esto es particularmente relevante en el caso de los vertebrados superiores, cuyo comportamiento está sujeto a múltiples factores de control y además presenta una marcada variabilidad individual, ¿sí? Y terminamos con el análisis de las tres imágenes que tenemos. Del lado izquierdo tenemos a un perrito que está siguiendo un estímulo externo que tiene que ver con el frisbee, ¿sí? Él se mueve, él se comporta en la medida en que el estímulo se va presentando. Si no le lanzan el disco, pues el perrito no presenta o no manifiesta ninguna conducta de brincar, saltar, etc. Pero ¿qué pasa? Que también existe esa parte interna, ¿no? Esa parte que lo está moviendo, esa parte hormonal, física, sexual, que pudiera estar buscando el placer para poder realizar algún tipo de comportamiento. Lo que mencionábamos con lo del grupo de sujetos, tenemos en la parte de abajo un personaje muy conocido que modifica su conducta a raíz de ver a una chica que pues le mueve las hormonas, ¿no? Que le mueve ciertas situaciones sexuales. Y además de eso, que también los factores externos en este caso no lo afectan, porque él expresa de manera abierta cómo es su sentir, ¿no? Cómo va a partir esa conducta. Y finalmente tenemos otro ejemplo de la parte interna, ¿sí? Que tiene que ver igual con esta parte más personalizada del sujeto, ¿no? Es un caracol que va siguiendo nosotros lo conocemos como un corrector de los que se van deslizando, y que lo confunde con caracol, ¿no? Con uno de su propia especie. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta cuestión más interna, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que revisar que el tema sea adecuado, que el diseño que estamos utilizando sea apropiado para poder trabajar con el sujeto, que el sujeto nosotros podemos diferenciar entre las condiciones internas y externas que están trabajando. Bueno, la siguiente sesión revisaremos la última parte de nuestro programa, que tiene que ver con la ética dentro de la conducta, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos permitido o no podemos modificar esa conducta? ¿Vale? Bueno, espero les haya gustado mucho esta parte y vamos a seguir explicando algunas cosas, aclarando algunas cuestiones para evaluación, y seguimos en contacto. Nos vemos.